Y bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestro primer módulo de bases o generalidades de la ecografía. Muy bien, como conceptos generales, estimados participantes, ¿no? Tenemos el tema del ultrasonido, ¿ok? Cuando nosotros llevamos ya pues una maestría en ecografía, obviamente estas bases tienen que estar muy bien sentadas, ¿no? Lo que nosotros vamos a utilizar, y esto hago como pregunta general a todos los participantes, ¿no? El ultrasonido o la ecografía generará algún efecto biológico en el paciente. ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿se generará algún efecto biológico en el paciente que es abordado con una ecografía? A ver, opiniones, doctores. Perdón, buenas noches. Buenas En mi noches. opinión, perdón, eh, no alteraría nada por el efecto que tendría alta frecuencia, ¿no? Las ondas de sonido. Por eso se llamaría ultrasonido, ¿no? Tal vez por eso, perdón. Correcto, ok, perfecto. Por ahí nos dicen entonces que no debería de generar ningún efecto biológico, ¿no? Y esto lo tenemos pues que saber y tener bastante claro, porque muchas de nuestras pacientitas, ¿no? Nos harán generalmente esas preguntas, pues, ¿no? Esa es una pregunta bastante clásica, ¿no? Si la ecografía genera o no algún efecto biológico. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que no estamos utilizando, por ejemplo, estudios imagenológicos con radiación, como los rayos X, ¿no? O como la tomografía, sino estamos utilizando un método que utiliza ultrasonido. Pero ojo ahí, que es una energía mecánica, ¿no? Como concepto sabemos que el ultrasonido es una energía mecánica, son ondas de ultrasonido. Y como energía mecánica que es, puede generar, ¿no? O tenemos lo que entender que esto genera calor, ¿ok? Hay un potencial de calor que se genera al utilizar las ondas de ultrasonido. Y esto hace de que en algunos aspectos, en algunos capítulos que vamos a ir desarrollando en los siguientes módulos, ¿ok? Tengamos cuidado al utilizar el ultrasonido de manera, digamos, eh, general, ¿no? Y, digamos, abusar de este método. Por ejemplo, en lo que corresponde a la ecografía Doppler, ¿no? Aquí tengo una diapositiva, ¿no? Bastante interesante, justamente la que tenemos acá, miren, la cual nos habla brevemente de eso, ¿no? ¿No? Lo que es las consideraciones de bioseguridad, ¿ya? Las consideraciones de bioseguridad, ¿no? Y hace referencia al índice térmico y al índice mecánico. Cuando nosotros hacemos una ecografía, ¿ok? Cuando nosotros hacemos una ecografía, hay que estar atentos a ese parámetro, ¿correcto? Quizá ya lo han visto en sus máquinas, ¿no? En sus ecógrafos, pero no le han prestado mucha atención. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, miren. Por ejemplo, ¿cuál es el índice mecánico y el índice térmico en este examen que se está realizando? ¿Alguien puede hacer algún comentario? ¿Cuál es el índice mecánico y el índice térmico que se está utilizando? Miren, está acá. ¿Ven? O sea, nosotros en la pantalla del equipo tenemos ahí esta especie de termómetro, ¿no? Que te permite tener una idea de cuál es el índice mecánico y cuál es el índice térmico. Y a veces no le prestamos atención. Y van a darse cuenta que este índice térmico, ¿cuándo aumenta?
cuando nos demoramos en hacer una ecografía 30 minutos o más, cuando activamos otros softwares adicionales, como por ejemplo el Doppler, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros hacemos un uso, ¿no? A veces indiscriminado de esta técnica, pudiésemos generar algún efecto biológico. Y es por eso que hay eh, algunas recomendaciones que se han puesto bastante claras, como por ejemplo el no usar la ecografía Doppler en el periodo embrionario, ¿no? Esas son una de las cosas que debemos de tener muy en cuenta, ¿no? ¿Por qué no en el periodo embrionario? Porque estamos en un periodo tan sensible como es la organogénesis y no es recomendable, pues, aumentar este potencial de calor. Algunos de ustedes inclusive deben haber visto en su práctica clínica que algunos amigos de terapia física, ¿no? Los fisiatras, ¿no? En algunos tratamientos inclusive indican uso de ultrasonidos. O sea, el ultrasonido no solamente es de apoyo al diagnóstico, sino también terapéutico. ¿Por qué? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el razonamiento? Producir calor, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la técnica que vamos a utilizar debe de ser utilizada responsablemente, ¿no? Sobre todo, hay indicaciones muy claras, como por ejemplo, no utilizar el Doppler en el periodo embrionario y en el primer trimestre, ¿no? Que es el periodo fetal temprano de las 11 a las 14 semanas. De igual manera, hacer un uso que sea pues razonable. Y siempre debemos, los que hacemos imágenes médicas, ¿no? Debemos seguir este principio, que es el principio, ¿no? De Alara. ¿Ok? ¿Qué significa este principio de Alara? Que debemos de utilizar, en el caso, por ejemplo, de tomografía, de rayos X, ¿no? La menor cantidad de dosis, ¿correcto? Como tan bajo razonablemente sea posible, ¿no? O sea, lo mínimo de radiación, pero para que puedas llegar a un diagnóstico. Esa es la idea. En ecografía, la mínima cantidad de calor, pero que te permita llegar a un diagnóstico. Entonces, todo lo que es imágenes médicas se rige bajo este principio, ¿no? Que es el principio de Alara. ¿Ok? Entonces, miren que hacemos esa introducción, ¿ah? ¿No? Ya estamos en nuestro primer día del primer módulo, ¿no? Y que a veces, pues, la ecografía o las bases físicas pueden sonar un poco pesadas, ¿no? Es uno de los capítulos que quizá menos nos gusta, pero les dejo ahí ese mensaje introductorio, ¿correcto? Que cuando nos dicen, no, la ecografía no genera ningún daño, ojo, ten en cuenta de en qué momento y en qué especialidad, ¿no? En la maestría ustedes van a desarrollar capítulos de ginecología, de obstetricia, ¿no? De la parte abdominal, músculo esquelético, imagino, Doppler, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que la ecografía genera un potencial de calor y con ello nos indica que no debemos de abusar de esta técnica en algunos casos, como por ejemplo en la obstetricia y sobre todo en el primer trimestre del embarazo. ¿Ya? Eso como principio general se los dejo ahí. ¿Ok? Se los dejo ahí. Ahora, nosotros sabemos que hay un rango, ¿no? De sonidos que son conocidos como el sonido audible, que va de los 16 a los 20.000 hercios. ¿Qué es el hercio? ¿No? Es la unidad, ¿no? Como vamos a ver aquí, es la unidad con la que se mide pues, el sonido, ¿no? Entonces, de 16 a 20.000 hercios es lo que nosotros podemos percibir a través pues, ¿no? del oído. Pero cuando ya tenemos, ¿no? Ciclos
que van por encima de los 20.000 hasta los 100 millones de hercios, ¿no? O 100 megahercios, ya hablamos de los ultrasonidos, ¿correcto? Quiere decir, ¿no? De los 20.000 hercios a los 100 megahercios ya es ultrasonido. Y generalmente, ¿cuáles son los rangos que utilizamos en ecografía, doctores? A ver, yo he visto por ahí ya algunos, ¿no? Amigos conocidos, ¿correcto? Entonces yo creo que ya hay algunos que ya hacen ecografía, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos también que recién están iniciando, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿no? Generalmente, ¿en qué frecuencia vienen los transductores que nosotros utilizamos al realizar estos exámenes ecográficos? A ver, pueden utilizar el chat, ¿correcto? Pueden activar también su audio si creen conveniente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa frecuencia con la que trabajamos generalmente en ecografía? A ver, opiniones, doctores. Por acá nos dice el doctor Jiménez, perfecto, saludos doctor, ¿no? De 3 a 16 megahercios, excelente, ¿no? Inclusive los transductores convexos, ¿no? Que son los que utilizamos para estudios abdominales básicos, pueden venir inclusive desde los 2.5 MHz. ¿Eh? Se dice que el ultrasonido diagnóstico, ¿no? Que es el que nosotros utilizamos, va más o menos en rangos desde los 2 megahercios hasta, inclusive hay transductores que pueden llegar a los 20 megahercios, ¿no? Que se utilizan, por ejemplo, los amigos que están en la parte de dermatología, ¿no? Los dermatólogos, porque hay ecografía dermatológica, utilizan transductores de muy alta frecuencia, ¿no? Que van generalmente de los 16 a los 20, inclusive hasta 22 megahercios, ¿no? Hay algunos que utilizan. Amor. ¿Ya? Ahora, es importante también ya comenzar a hablar con propiedad, ¿no? Y una de las cosas que yo veo que es un error bastante frecuente que se comete es, yo utilizo para una ecografía de abdomen un transductor de baja frecuencia, dice, ¿no? Utilizo para abdomen, utilizo transductores de baja frecuencia. Ahí estamos cayendo a un error muy común, ¿no? Porque ninguno, ¿ok? Ninguno de sus transductores es de baja frecuencia. ¿Ya? Todos tienen un rango que van por arriba de los 2 millones de ciclos por segundo, quiere decir de 2 megahercios en adelante. Por lo tanto, todos los transductores que utilizamos son de alta frecuencia. Por lo tanto, lo que debemos de mencionar es que para ecografías abdominales utilizo un transductor que tiene menor frecuencia comparado a los demás. ¿Ok? Esa es la palabra correcta, ¿no? Porque claro, los transductores convexos, ¿no? Que son los que utilizamos para la parte abdominal, por ejemplo, son transductores pues que van de 2 a 5 o a 6 megahercios más o menos. Son frecuencias muy altas, pero si las comparamos con otros tipos de transductores, como los lineales o los intracavitarios, entonces podemos ver de que son transductores pues, que tienen mucha más alta frecuencia. Por ejemplo, un transductor intracavitario tiene un rango, ¿no? Que va más o menos pues, en los 5 a 8 megahercios, y un transductor lineal tiene rangos que pueden ir desde los 10 a los 14 megahercios, ¿no? E inclusive esta variación en sus frecuencias puede darse también según el modelo y la marca del ecógrafo que usted tenga.
¿ok? No todos los transductores son iguales, no todos los transductores son genéricos, pues, que te va a dar para uno u otro equipo. Cada modelo y cada marca de ecógrafo tienen diferentes tipos de transductores con diferentes pines, ¿ok? Cuando uno desactiva, ya les voy a mostrar por acá, ¿correcto? Miren, cuando uno desactiva, voy a buscar un transductor. A ver, un momento. Aquí tenemos uno. Miren, tenemos, por ejemplo, este transductor, ¿no? Este es un transductor lineal, ¿ok? El nombre de lineal es básicamente por la forma, ¿no? Al terminar así de esta manera recta, ¿cierto? Decimos que es un transductor lineal. Este transductor se utiliza mucho para ecografías, pues, de partes blandas, ¿no? Ecografías musculoesqueléticas, ¿no? De tendones, ligamentos, ¿ya? De igual manera, hay transductores que tienen una forma convexa, ¿no? Y son denominados transductores convexos. O hay transductores que son largos y delgados, que son los transductores intracavitarios, ¿no? Y así hay diferentes modelos. Pero ¿qué pasa? Que estos transductores, ¿ok? Estos transductores vienen conectados, ¿no? Este, por ejemplo, es su conector, ¿no? Este es su conector del transductor y esto va al equipo, ¿correcto? Esto va a la máquina. Lo que sucede, ¿correcto? Lo que sucede, ¿no? Voy a escapar acá de esto. Vamos a abrir acá para que se pueda ver mejor esto. Yo sé que algunos quizás están desde su celular, ¿no? Entonces, ok. Iván, ¿se puede ver ahí la imagen completa? Ahora sí creo, Sí, ¿no? sí, sí. Perfecto, ok. Entonces les decía, ¿no? Este, por ejemplo, es un transductor lineal, ¿no? Es un transductor lineal. Su rango de frecuencias generalmente va pues de los 8 a los 12, ¿correcto? 14 megahercios, dependiendo, vuelvo a repetir, de la marca del ecógrafo o el modelo que tenga. Estos transductores vienen conectados al ecógrafo, a la máquina, a través de este cabezal, ¿correcto? Este cabezal. Y este cabezal, en la parte interior, tiene como unos filamentos un tanto dorados, ¿ok? Ya cuando vayan a su máquina lo van a poder revisar, ¿no? Y estos filamentos, ¿no? Son los que van a ir conectados al transductor y tienen como una especie, pues, de un diseño particular cada uno de los transductores. O sea, estos cabezales y estos pines, ¿ok? Son diferentes si se trata de un transductor lineal o si se trata de un transductor convex o intracavitario u otro tipo de transductor. E inclusive cada uno de estos transductores tiene diferente número de pines. Porque cada uno de estos pines, ¿correcto? Que ustedes observan, ¿no? Cada uno de estos pines tiene relación con los cristales que va a tener en el interior los transductores. Ustedes van a ver en el mercado transductores que tienen pues 128 pines, 256 pines, 512 o a veces matrices con más de 1000 pines. ¿Y a qué hace, digamos, referencia a esto? Que mientras mayor cantidad de pines tenga en el transductor, ¿ok? Mejor será la resolución de mis imágenes. Y ya se los muestro por acá. ¿Ok? Pero ojo a ese dato, ¿eh? ¿No? Mientras mayor sea la cantidad de pines, ¿no? Mayor será la frecuencia mayor será la resolución de mis imágenes. Entonces veamos. ¿Cómo
se genera la imagen por ecografía en pasos bastante sencillos de entender. Porque obviamente aquí entra mucha matemática, transformadas de Fourier, y que no es el caso, pues, ¿no? La idea, como siempre se los digo, pues, a los participantes, es verle el lado amable a la ecografía. La ecografía, ¿ok? No hay que tenerle miedo, ¿no? Como siempre lo digo, hay que tenerle respeto, eso sí, porque si no estamos preparados para hacer algún estudio, hay que entrenarnos, ¿no? Y los felicito desde ya que hayan tomado la decisión de poder empezar su maestría, porque al término ya de la maestría ustedes tienen que tener unos conocimientos, unas bases, ¿no? Científicas ya bastante, digamos, consolidadas, ¿correcto? Y entonces ustedes ya tienen que hablar con propiedad, ¿no? Y poder desenvolverse cada vez mejor en este campo del ultrasonido. Entonces, la forma fácil de entender la generación de las imágenes por ecografía sería la siguiente. Como todo equipo electrónico, ¿no? El ecógrafo tiene que estar conectado a la señal eléctrica, ¿ok? O tiene que tener una alimentación eléctrica previamente. Dentro del ecógrafo, ¿ok? Dentro de la máquina, existe un sistema conocido como sistema analizador amplificador. Ese es el nombre que lleva una porción de esta máquina, ¿ok? Que es el sistema analizador amplificador. Bien. Entonces, esta señal eléctrica llega al sistema analizador previamente, y luego se dirigirá, una vez que es analizada esta señal eléctrica, es derivada hacia los cristales. ¿Dónde están los cristales? En el interior del transductor. Este que vemos aquí, por ejemplo, tiene un modelo diferente. Este es un transductor convexo, ¿ok? En el interior de ese transductor existen cristales. Los cristales también pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, por ahí, ¿ustedes qué tipo de cristales han visto en sus ecógrafos, ¿no? O les han mencionado que en el interior qué tipo de cristales hay. A ver, participemos, doctores, ¿eh? A ver, opiniones. Por ejemplo, si uno revisa la literatura, ¿no? Si uno revisa los libros, el primer capítulo siempre nos habla de las bases físicas. Y muchos hacen referencia de que lo que hay en el interior de los transductores son cristales de cuarzo, dice, ¿correcto? Como por ejemplo, muy bien acaba ¿no? de comentar la doctora Gretzel, ¿cierto? Entonces, cristales de cuarzo, ¿ya? Pero hoy en día les diré que es prácticamente imposible encontrar en el mercado un transductor con cristales de cuarzo. Estos han sido reemplazados por otros materiales que cumplen con esa misma propiedad que tenían los cristales de cuarzo. Hoy en día tenemos transductores con titanato de bario, ¿correcto? Con matrices de cerámicas, ¿no? Que pueden, o mejor dicho, han suplido, ¿no? a los cristales de cuarzo que se conocían anteriormente. La base que debemos nosotros recordar es que en el interior de estos transductores, ¿ok? Existe un material que tiene una particularidad. Esa particularidad se conoce como el efecto piezoeléctrico, ¿ok? El efecto piezoeléctrico, ¿no? Y eso es básico, pues, ¿correcto? Y de hecho es pregunta de examen, ¿no? Ojo, que les voy lanzando una fija ahí, ¿no? El efecto piezoeléctrico es la capacidad que tienen algunos materiales para cambiar esta energía eléctrica en energía mecánica. Por lo tanto, yo tenía una señal eléctrica que llegó al sistema analizador y esta la derivó hacia los cristales que están en el interior del transductor. Como estos cristales tienen la capacidad de generar el efecto piezoeléctrico, lo que hará con esta señal eléctrica es convertirla en una señal mecánica. ¿En qué forma? En forma de ondas de ultrasonido. Porque decíamos en nuestra primera diapositiva de la charla que los ultrasonidos son ondas
de naturaleza mecánica. ¿Ok? Entonces, este efecto piezoeléctrico, ¿correcto? Es la capacidad que tienen algunos materiales para convertir la energía eléctrica en energía mecánica y viceversa. ¿Por qué? Porque una vez que se emiten las ondas de ultrasonido y éstas interactúan con los tejidos del paciente, estas ondas de ultrasonido van a viajar en los tejidos y conforme viajen van a rebotar, porque algunos tejidos van a ser muy resistentes, ¿correcto? Algunas ondas un poco débiles y rebotarán en forma de un eco que retorna nuevamente al cristal que está en el transductor. Y esa energía mecánica en formas de ultrasonido que han regresado nuevamente al transductor son convertidas otra vez a energía eléctrica. Quiere decir que en la formación de la imagen ecográfica hay una participación donde tenemos energía eléctrica que es convertida a energía mecánica en ondas de ultrasonido y el retorno de las ondas de ultrasonido luego de haber interactuado con los tejidos del paciente nuevamente son convertidos a energía eléctrica. ¿Para qué? Para ser llevados de esta manera al sistema amplificador y a través de algunas fórmulas matemáticas complejas, como son las transformadas de Fourier, son derivadas a la pantalla del equipo en una escala de grises. ¿Correcto? Esta escala de grises estará representada por imágenes totalmente negras, que les voy adelantando desde el punto de vista ecográfico y la terminología ecográfica que utilizaremos serán conocidas como estructuras anecoicas, exenta de ecos, por eso es que se ve totalmente negro. Imágenes grises, que son conocidas con el término de hipoecogénico, ¿no? Baja cantidad de ecos, por eso se ve así gris. E imágenes muy blancas, brillantes, conocidas como imágenes hiperecogénicas, ¿no? Que tienen muchos ecos, por eso, hiperecogénico. ¿No? Entonces, anecoico, no hay ecos que retornen, por lo tanto se ve negro, sin señal. Hipoecoico, retorna una baja cantidad de ecos, por lo tanto se ve gris. Hiperecoico, muchos ecos retornan, por eso se ve hiperecogénico. Y esto está dado en relación a ¿qué? A la densidad del medio. ¿Correcto? A la densidad del medio, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver por acá, ¿no? Que de estos conceptos o estas bases físicas, ¿no? Va a ser necesario en nuestro desenvolvimiento a diario. ¿Ok? Entonces voy a por acá mostrarles algunas imágenes más, pero no quiero que esto quede en el aire, ¿ya? Entonces un breve resumen sería señal eléctrica que es transportada al sistema analizador. El sistema analizador lo deriva hacia los cristales que están en el interior del transductor. Los transductores emiten ondas de ultrasonido, estas interactúan con los tejidos del paciente, regresan nuevamente a los cristales del transductor y son nuevamente modificados de mecánico a eléctrico y a través del sistema amplificador será llevado a la pantalla o al monitor de mi equipo, donde, dependiendo de la densidad del medio, se pueden representar como imágenes totalmente anecoicas, negras, hipoecoicas, grises, o hiperecoicas, muy blancas. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son esos fundamentos que generalmente, ¿no? debemos de recordar siempre? Serían los siguientes. Miren. Vamos a ver por aquí.
está. Debemos de recordar que al hablar de las ondas de ultrasonido, hay que comprender a qué se relaciona o a qué hace referencia la longitud de onda. ¿Qué es la frecuencia? ¿Qué es la velocidad de propagación? ¿Y cómo afecta esta a la resolución? Veamos. Podemos observar aquí 4 ondas de ultrasonido, ¿cierto? 4 ciclos, ¿no? De una onda ultrasónica. Por cierto, la cantidad de ciclos en un tiempo dado, que puede ser en un segundo, se conoce como frecuencia y está medida en hercios, ¿no? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿correcto? Si yo les pregunto a ustedes, ¿ya? ¿Cuántos ciclos tenemos aquí en este segundo que se presenta en nuestra imagen? A ver qué opinan. Muy bien, perfecto. Acá nos hace un comentario, por ejemplo, la doctora Coria Choque, y nos hace referencia pues a los efectos piezoeléctricos, ¿no? En el cual puede existir un efecto inverso o un efecto directo. Por eso le decía, era esto, un cambio de energía entre señal eléctrica y mecánica, y a la vez también lo inverso, ¿no? De energía mecánica a energía eléctrica. O sea, hay esa capacidad que tienen algunos materiales justamente para poder convertir ciertas energías, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos al utilizar estos transductores, este equipo ecográfico. Y claro, además del titanato de bario, podemos tener, por ejemplo, también el titanato o el circonato de plomo. Por eso les decía, hay varios materiales, ¿no?, que se utilizan hoy en día en la fabricación de los ecógrafos. Y es muy difícil ya encontrar, por ejemplo, transductores que tengan en su interior cristales de cuarzo. Casi no hay, ¿no? Casi no hay. ¿Correcto? Bien, entonces les hacía esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos ciclos tenemos en este segundo? A ver, ¿cuál sería la frecuencia que nos está mostrando, ¿no?, esta imagen que vemos aquí, doctores? A ver, ¿qué opinan? A ver. Un ciclo, doctor. Uno. No, ¿cuántos vemos, pues? Miren, el Son ciclo, 4, pero un ciclo no es igual a un segundo. claro, ¿no? 4 ciclos en un segundo. Eso es lo que podemos observar aquí, ¿cierto? 4 ciclos en un segundo. Entonces, como que la frecuencia de esta onda sonora sería de 4 ciclos, ¿cierto?, en un segundo. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Digámoslo, lo vamos a poner acá como ejemplo. ¿Qué pasa si yo ya no tengo 4? Si no, solamente vamos a ver acá 2 nada más. ¿Correcto? Miren, en azul, yo creo que sí se puede ver, ¿no? En azul, ¿no?, hemos dibujado acá solo, digamos, 2 ciclos, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Aquí en azul yo tendría 2 ciclos en un segundo. Y lo interesante de esto es que, miren, voy a cambiar acá a amarillo, la distancia que existe entre pico y pico, que sería esto, se conoce como longitud de onda, ¿no? Y miren, cuando yo tengo menor cantidad de ciclos en un tiempo dado, en este caso, solo 2 ciclos en un segundo, la longitud de onda es mucho menor que cuando tenía 4 ciclos, ¿cierto? Entonces, a mayor cantidad de ciclos, tendré una menor longitud de onda porque las ondas estarán mucho más juntas una tras otra. Mientras que a menor cantidad de ciclos tendré una mayor longitud de onda. Por lo tanto, la longitud de onda y la frecuencia están o son inversamente proporcionales. Por ejemplo, cuando a nosotros nos dan la siguiente imagen, por ejemplo, como esta, ¿no? Miren,
Vamos a ver aquí. Por ejemplo, a ver. Aquí, ¿no? Miren. Ahí está el oído humano, la sirena de una ambulancia que está sonando. Cada vez que ésta se acerca, porque está siguiendo este sentido, miren cómo las ondas se comprimen mucho más. Al comprimirse las ondas, tengo una mayor frecuencia, ¿cierto? Tengo una mayor cantidad de ciclos en un tiempo dado. Al comprimirse estas ondas, ¿qué pasa con la frecuencia? Aumenta. Pero ¿qué pasa con la distancia entre ciclo y ciclo? Disminuye. ¿Cómo se conoce esta distancia entre ciclo y ciclo? Como longitud de onda. Entonces, a medida que la frecuencia aumenta, la longitud de onda disminuye. Pregunta, ¿cada vez que la frecuencia aumenta, el sonido es mayor o menor? Mayor. Claro, ¿cierto? Porque cada vez que esta ambulancia pues se va acercando a nosotros, el sonido es mucho más audible. Yo me voy a percatar que esta ambulancia se está acercando cada vez más y más. Entonces, a mayor frecuencia será mayor, ¿no? La capacidad de poder, y digamos, integrar este sonido, ¿no? O sea, vamos a poder ser más audible, más agudo el sonido. ¿Ok? Mientras que cuando esta ambulancia se aleja de nosotros, ¿no? Miren, la frecuencia va disminuyendo, las ondas se van separando cada vez más, la longitud de onda disminuye, perdón, aumenta, ¿no? La longitud de onda se hace un poco más espaciada hacia otra. Al aumentar la longitud de onda, la frecuencia disminuye. Entonces, como resumen, podríamos decir que a mayor frecuencia, menor longitud de onda. O sea, es inversamente proporcional. ¿Y esto cómo lo llevamos? A ver, si ustedes me han entendido, yo les pongo de ejemplo, a ver, un transductor convexo, como el que vemos aquí, ¿ok? Ese transductor convexo, ¿no? Este transductor convexo. Y este transductor lineal que les enseñé hace un momento. Pregunta, ¿cuál de los dos transductores tendrá una mayor longitud de onda? ¿Mm? ¿El El convexo lineal. El o el lineal? convexo. El convexo. Perfecto, claro, el convexo. ¿Por qué? Porque de los dos hemos dicho que el convexo tiene menor frecuencia. Entonces, al tener menor frecuencia, tiene mayor longitud de onda. ¿Ok? Y uno dirá, pero ya, ¿cuál es la utilidad de esto? O sea, suena bonito, es informativo, pero ¿cómo lo utilizamos? ¿No? O sea, ¿cuál es la ventaja de saber eso? ¿Cómo le puedo sacar provecho en mi práctica diaria? Bueno, ahí vamos, ¿correcto? Ahí vamos. Vamos a mostrar. Perfecto. Le sacamos ventaja de la siguiente manera. Que cuando tenemos mayores longitud de onda, por lo tanto, menor frecuencia, esto implica también en la resolución. ¿Ok? Esto indica también en la resolución. Podemos ver que a mayor longitud de onda tendremos una menor resolución. ¿Correcto? ¿Y qué pasa? Claro, si yo comparo mi transductor convexo con mi transductor lineal, yo sé que el transductor convexo ofrece imágenes de menor frecuencia comparadas, ¿no? Y a la vez de menor resolución comparadas a las imágenes que me muestra el transductor lineal. ¿Cierto? ¿Por qué? Fácil de recordar, ¿no?
Porque el transductor lineal hemos dicho que se utiliza para evaluación de partes pequeñas. Yo puedo ver un tendón, puedo ver un ligamento, ¿cierto? Con el uso del transductor lineal. Imagínate la capacidad que tiene el transductor lineal para mostrarte un tendón o un ligamento. Una estructura que puede tener apenas medio centímetro de grosor, 1 centímetro de grosor, y ver el patrón fibrilar que tiene esta estructura. ¿Correcto? ¿No? Puedes observar el patrón fibrilar de esta estructura con el uso de un transductor lineal. Entonces, imagínate la capacidad resolutiva que tiene. Por lo tanto, abordando ciertos conceptos, podríamos decir también que la frecuencia hace referencia al número de ciclos que ocurre en un segundo. Como veíamos en este ejemplo, tenemos 4 ciclos en un segundo. Esta sería su frecuencia. Su unidad de medida son los hercios, que pueden ser miles, como los kilohercios, o pueden ser millones, como los megahercios. Recuerden que lo que generalmente utilizamos en el ultrasonido médico, ¿no? El ultrasonido diagnóstico, son millones de hercios, megahercios, que van desde 2 megahercios hasta 20 o 22 megahercios en el uso del diagnóstico médico. Y es importante también recordar esto, ¿no? Que a mayor frecuencia tendremos mayor resolución, pero una menor penetración y una mayor atenuación. ¿Ok? Eso es lo que debemos nosotros de recordar, ¿no? Y no solamente para el examen, ¿no? Sino porque esto me va a servir muchísimo al tomar decisiones de qué tipo de transductor utilizaré, por ejemplo, para una apendicitis. A ver, para los que ya hacen ecografía, ¿qué tipo de transductor selecciono si me acaba de llegar a la consulta un paciente que quieren hacer un descarte de apendicitis? A ver, ¿qué tipo de transductor utilizamos? El lineal, doctor. Ok, un transductor lineal, perfecto. El protocolo, Convex también se puede utilizar. perfecto, también se puede utilizar un convexo, pero cuando nosotros leemos las guías, ¿no? Los protocolos ecográficos, nos dicen que el diagnóstico de una apendicitis tiene que ser realizado con un transductor lineal. Eso es lo que refieren las guías. Pero ¿qué pasa? Que si tengo ciertas limitaciones, como que por ejemplo me llegue pues un paciente muy gordito, muy obeso, con un transductor lineal me voy a quedar corto. Porque el transductor lineal tiene mayor frecuencia. Perfecto. Sus imágenes son más resolutivas. Ok, todo claro hasta ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué el protocolo de apendicitis te pide transductor lineal? Porque una apendicitis en su fase temprana, con una fase catarral, va a tener un tamaño de apenas 6, 8 o 10 milímetros de grosor. Entonces, para ver una imagen de apenas 6, 8 milímetros, yo necesito un transductor con muy buena resolución. Y es por eso que el transductor lineal es el transductor ideal para hacer este diagnóstico. Pero ¿qué pasa? Que así como es un transductor, ¿ok? Así como es un transductor que tiene muy alta frecuencia y por ende una buena resolución, penetra menos. ¿Correcto? Penetra menos. Porque este transductor lineal está diseñado pues para estructuras superficiales. Hombro, rodilla, codo, testículos, tiroides, mamas. ¿Ok? Estructuras superficiales. Y al tener una menor penetración, lo que genera también es una mayor atenuación del haz de ultrasonido. Se atenúa fácilmente porque se queda en la superficie. ¿Correcto?
Se atenúa fácilmente porque se queda en la superficie. Entonces, esto que pudiese parecer pues un trabalengua, algo difícil de recordar, en realidad es muy sencillo. Porque si tú recuerdas para qué sirve tu transductor lineal, lo resuelves. El transductor lineal, a mí me han dicho que es el transductor que mayor frecuencia tiene de todos. Perfecto. Al tener mayor frecuencia de todos, te permite imágenes mucho más resolutivas. ¿Correcto? Imágenes mucho más resolutivas. Pero recuerda que generalmente está diseñado para evaluar estructuras superficiales. Por lo tanto, tendrá una menor penetración. No va a ser tan profundo el haz de ultrasonido al utilizar este transductor. Por lo tanto, si tienes un paciente con un panículo adiposo muy grande, mucha grasa, este transductor no va a llegar a las profundidades del abdomen y no te va a permitir observar esas imágenes que necesitabas de apendicitis. Por lo tanto, en ese contexto, lo que generalmente vamos a hacer es complementar con otros transductores. ¿Y saben cuál es el que yo utilizo? Un transductor intracavitario. Porque el transductor intracavitario, ¿no?, tiene una frecuencia intermedia, digamos, entre el convex y el lineal. Habíamos dicho que el convex tiene una frecuencia que generalmente puede ir de 2, ¿no?, a 6 megahercios. El intracavitario tiene frecuencias que va de 5 a 8 megahercios. Y el lineal, frecuencias que van de 8 o de 10 hacia arriba. Entonces, si yo le pongo el transductor convexo, que también es algo que es muy válido, ojo, tengan cuidado de que a veces penetran más, pero la resolución baja bastante. Y al bajar bastante la resolución, entonces puede ser que no veas esa pequeña apéndice que recién está empezando pues su proceso inflamatorio. ¿Ok? Entonces, si yo le pongo, por el contrario, le pongo el transductor intracavitario, ¿no?, que es un rango intermedio entre el convex y el lineal, ¿qué estoy ganando? Estoy ganando profundidad y no estoy perdiendo tanta resolución. ¿Se dan cuenta? Entonces, los transductores son herramientas. Son como pinceles que el ecografista utiliza para dar una cátedra de anatomía, ¿no? Creo yo, para los que formamos parte de esto, una de las clases más impresionantes, ¿no?, en el periodo universitario es la parte de anatomía, ¿cierto? ¿No? Reconocer, ¿no?, ver cómo se ven los nervios, los ligamentos, ¿no?, dónde originan, dónde terminan, cómo es el hígado, ¿no? O sea, verlo así en vivo y en directo son una de las cosas más impactantes, creo yo, que hay en el periodo universitario. Y nosotros, con el uso de las imágenes, y en este caso con el uso de la ecografía, podremos ver lo mismo que nos enseñaban en la clase de anatomía, ¿no? Puedo ver la segmentación hepática, ¿no? Puedo ver el páncreas, la vesícula, puedo ver cómo se insertan algunos tendones, puedo hacer el seguimiento de algunos nervios, ¿no? Que si bien es cierto, por ejemplo, cuando llevábamos el capítulo de cuello, ¿no?, y nos enseñaban los triángulos que existen en el cuello, ¿no?, para bloqueos nerviosos. Hoy en día, con el uso del transductor, estás viendo el nervio en vivo y en directo y lo puedes seguir con la aguja para hacer un bloqueo nervioso directo, ¿no? O sea, es espectacular, ¿correcto? Porque con el uso del transductor, ¿no?, que es esta maquinita que tenemos aquí, usted puede dar tranquilamente una cátedra de anatomía. Puede ver la mayor cantidad de los tejidos y órganos, ¿no?, que hemos visto en nuestra formación. Entonces,
Estos transductores, vuelvo a repetir, son instrumentos que no necesitas ser utilizado de forma cuadriculada, ¿no? Sino utilízalos con raciocinio, ¿cierto? Con una forma en la cual tú digas, pues, a ver, me llegó un neonato para hacer una ecografía de abdomen. Ok. Agarras el convexo, ¿cierto? Porque las ecografías de abdomen se hacen con convexo. No siempre. Una ecografía de neonato a veces la he realizado con transductores lineales. Porque con el transductor lineal, se veía espectacular ahí los riñones, el spam hepático, ¿no? La vesícula biliar, el páncreas. Con este transductor lineal. Se ve muy bien. Más bien con el convexo, cuando le ponía el convexo, a veces no veía tan bien porque era demasiado profunda los ultrasonidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, los transductores no se usan de manera cuadriculada. Los transductores se utilizan conociendo justamente estas bases físicas que existen, ¿no? Que si yo quiero evaluar estructuras profundas, necesitaré pues utilizar transductores que no tengan tan alta frecuencia, como los convex quizá, o los intracavitarios. Pero cuando quiere evaluar estructuras que son superficiales y necesite pues una capacidad resolutiva alta, entonces trabajaré con transductores lineales. Inclusive los transductores lineales, no todos son así, hay algunos que son un poco más pequeños y más delgados, como si fuesen unos palitos de golf, ¿no? En la actualidad hay unos transductores que parecen mucho como unos palitos de golf. Y esos transductores se utilizan mucho pues para la parte musculoesquelética, por ejemplo, para evaluar mano, las poleas que hay en los dedos, ¿no? En la mano, pie, ¿no? Y estructuras pues que son muy pequeñas. ¿Ok? Entonces, esta, ojo, es pregunta también fija de examen, ¿no? Te pueden preguntar, ¿no? Marque verdadero o falso. A mayor frecuencia, mayor resolución, verdadero. A mayor frecuencia, menor penetración, verdadero. A mayor frecuencia, mayor atenuación, verdadero. Y esto es fácil de recordar porque yo tengo que hacerme la siguiente pregunta. Transductor lineal, perfecto. Yo ya sé, me dijeron a mí en la clase que el transductor lineal es el transductor que mayor frecuencia tiene. Ok. También me dijeron del transductor lineal que es un transductor que tiene muy buena resolución, porque está diseñado para evaluar estructuras muy pequeñas, ligamentos, tendones, etc. Pero así como puedo evaluar ligamentos y tendones, generalmente de estructuras superficiales, no penetran mucho, ¿correcto? Tienen una baja penetración porque son transductores diseñados para evaluar superficies. Y como no penetra mucho, se atenúa fácilmente. Pues como se queda solo en la parte superficial, su atenuación es alta, se atenúa rápido el haz de ultrasonido. Desaparece, ¿no? Eso significa atenuar, desaparecer. ¿Ok? Y todo lo contrario cuando utilizo un transductor convexo. El transductor convexo tendrá menor frecuencia. Tendrá también menor resolución. Pero penetra más. Y se atenúa menos. ¿Ok? Entonces, ese es el sentido, ¿no? Que debemos de encontrarle a esto que puede ser a veces un poco pesado, ¿no? Como las bases físicas del ultrasonido. Importante también recordar ciertos conceptos, como por ejemplo la velocidad de propagación, ¿no? La velocidad de propagación es la distancia recorrida por el haz de ultrasonido en un tiempo dado, expresado en metros por segundo. Pregunto, ¿dónde será mayor la velocidad de propagación? ¿En el líquido o en el hueso? ¿Qué opinan? ¿Dónde el ultrasonido se podrá propagar más fácilmente, ¿no? Será más rápida la propagación del sonido. ¿En el líquido o en el hueso?
A ver, opiniones. En el hueso, doctor, su densidad es mayor. En el líquido, doctor. Ok. Perfecto. A ver, ¿alguien más para el desempate? Vamos 1-1. Uno hueso, uno líquido. En el líquido, doctor. Listo, líquido. Ok. Y esa es una respuesta que generalmente damos, ¿eh? ¿Ok? Yo les comento algo, ¿no? Así como algo particular, ¿no? Cuando hice una sustentación de tesis, ¿no? Que era justamente una tesis en relación al uso, ¿no? del ultrasonido en apendicitis, ¿no? Ver básicamente la especificidad, la sensibilidad que tenía. Estaba haciendo prácticamente todas las respuestas muy buenas. Ya estoy hablando después de que hace unos 10 años atrás, más o menos, 2012, 2013. Y bueno, estaba ya con una nota sobresaliente hasta que me hacen una pregunta de bases físicas. ¿Ok? Una pregunta de bases físicas en una sustentación de tesis de apendicitis, que está totalmente válida, ¿correcto? Porque cuando uno sustenta una tesis, o sea, no puede haber alguien que sepa más que tú sobre el tema, ¿no? ¿Cierto? Esa es la idea, ¿no? ¿No? Por lo tanto, la última pregunta fue, ¿no? Esa. ¿Dónde es mayor la velocidad de propagación? ¿En el líquido o en el hueso? En el hueso, doctor. Y mi respuesta, ¿saben cuál fue? El líquido. ¿Por qué? Porque yo asocié, ¿no? Y es lo que generalmente hacemos, ¿no? Mi respuesta fue, bueno, ¿dónde se puede trasladar mejor el ultrasonido? En el líquido, me parece, porque cuando yo quiero ver el útero, ¿qué le digo a la paciente? Que tome agua, que llene su vejiga, ¿no? Como una ventana acústica, ¿cierto? Cuando yo quiero ver próstata, también igual, ¿no? Lleno líquido. Cuando hago una ecografía obstétrica, para poder hacer una evaluación del feto, tiene que haber buen líquido amniótico. Entonces es como que nosotros sabemos que el líquido es uno de los mejores amigos de la ecografía, del ultrasonido, porque aparentemente se propaga muy bien, ¿no? Pero la respuesta, doctores, es en el hueso, ¿ok? En el hueso la velocidad de propagación es mayor. Y ahí como que uno se confunde y uno dice, pero ¿por qué en el hueso la velocidad de propagación es mayor si la ecografía no sirve para ver hueso? O sea, ¿cómo se puede propagar más fácilmente ahí si la ecografía no está diseñada para ver hueso? Si yo quiero ver hueso, hago un rayos X, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el detalle es lo siguiente, que efectivamente en el hueso, miren, en el hueso la velocidad de propagación es mucho mayor comparado que en el agua, en el líquido, casi el doble o hasta más. El problema es que a pesar de que en el hueso la velocidad de propagación del ultrasonido sea mayor, hay un concepto que se conoce como impedancia acústica. Y su mismo nombre te está diciendo, impide el sonido. Esta impedancia acústica es justamente mucho mayor en el hueso que en el líquido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de que el ultrasonido se propague más rápidamente en el hueso, ¿ok? Su impedancia acústica que tiene hace de que no puedas analizar el hueso por ecografía más que la superficie. Porque algo que sí podemos ver muy bien del hueso es la cortical, la superficie que tiene esta estructura. Hagan la prueba cuando lleguen a sus centros, ¿no? Revísense la muñeca sin ir muy lejos y van a ver ahí una línea bien brillante hiperecogénica, que es el hueso, ¿no? ¿Correcto? Que es el hueso.
Es como que estaríamos observando más o menos esto, ¿no? Miren, vamos a ver por acá, acá les voy a mostrar algunos ejemplos que tenemos. Generalidades. Bien, miren. Esta de acá, ¿no? Podemos ver acá una línea bien brillante hiperecogénica, bien blanca. El reborde del hueso se observa muy bien a la ecografía. La cortical ósea se ve mucho mejor inclusive que en una prueba de rayos X. El detalle es que una vez que llega el ultrasonido se propaga rápidamente por la superficie, pero no la puede atravesar. ¿Por qué? Porque la impedancia acústica no se lo permite, ¿no? El impedimento que tiene el hueso al ser una estructura muy densa hace de que no puedas ver más allá de la cortical. En cambio, en el líquido, si bien es cierto, la velocidad de propagación es menor que en la del hueso, casi 1500 más o menos, ¿cierto? No hay algo que lo oponga a que pueda pasar el ultrasonido, porque su impedancia acústica es muy baja. Entonces el líquido le dice bienvenido y adelante, ¿correcto? Y pasa el ultrasonido, ¿correcto? Y al contrario, lo que te genera el líquido es que detrás de esa imagen veas un poco más blanco. ¿Por qué? Porque se refuerza la parte posterior al líquido. Y este es un artefacto, ¿no? Que vemos mucho, pues, ¿no? En la ecografía, ¿correcto? Que es un artefacto que lo conocemos como refuerzo acústico posterior. ¿Ok? Ese es un refuerzo acústico posterior. ¿Ya? Muy bien. Listo. Y por último, un concepto también bastante interesante que debemos de recordar es la resolución. ¿Ya? La resolución es la menor distancia en milímetros de separación a la que deben encontrarse dos puntos o estructuras pequeñas que puedan ser identificadas como distintas, como separadas. En cristiano, ¿cierto? En español, podríamos decir lo siguiente, que la resolución es la capacidad para que tú puedas distinguir dos estructuras que están muy juntas, ¿no? Para poder distinguir que son estructuras diferentes a pesar de estar muy junta una a otra. Y el ejemplo que generalmente utilizo es que si ustedes ven aquí la letra O, ¿no? De la palabra resolución, esto podría parecer pues un círculo amarillo compacto, ¿no? Una sola línea, un solo círculo amarillo, ¿no? Y nada más. Pero les aseguro que si ustedes se acercan a su pantalla lo más que puedan, van a darse cuenta que en realidad no es un círculo continuo amarillo, sino son muchos puntos amarillos que están unidos uno tras otro y que darían esa impresión como que si fuese única. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando yo me he acercado a la pantalla y he podido diferenciar que ese círculo amarillo son muchos puntos amarillos uno tras otro, he mejorado la resolución. Cada vez que yo me he acercado, he mejorado mi visión, he mejorado la capacidad resolutiva. ¿Ok? Entonces, eso es resolución, doctores. Es la capacidad que se tiene para poder distinguir dos estructuras como diferentes a pesar de estar muy juntas una tras otra. ¿Y cómo afecta esto en la ecografía? Bueno, cuando yo me compro un equipo, yo tengo que definir qué grado de resolución tiene este equipo.
¿Y cómo nos damos cuenta qué tipo de resolución tiene? Porque a mí me lo vendieron, bueno, me dijeron que este es un buen equipo porque tiene transductor lineal, tiene transductor convexo, tiene transductor intracavitario. Está completo el equipo. Hasta Doppler tiene. ¿Ok? Pero no basta con eso. Algo con lo cual tú puedes diferenciar qué tan resolutivo es tu ecógrafo es, por ejemplo, que hagas una ecografía de muñeca y puedas diferenciar el nervio mediano y demás estructuras. Eso es con tu transductor lineal. Con tu transductor convexo, que es el que estamos utilizando aquí, yo te recomiendo que hagas un estudio fetal. ¿Ok? Haz una imagen de la cabeza fetal. Y si tu equipo tiene la capacidad para poder distinguir, por ejemplo, ¿no? Miren, si ustedes agudizan la vista, van a ver que esta zona, ¿no?, es mucho más oscura que esta otra, y a la vez esta zona es un poco más oscura que esta otra, ¿cierto? Esto es como que más blanco, esto es como que más gris, y esto es como que más negro. Entonces hay un contraste aquí de coloración. ¿Y esto qué indica? Que esta zona que es un poco más negra puede estar ya en relación a veces, pues, ¿no?, a los pedúnculos cerebrales. Esta otra zona un poco más gris corresponde a los tálamos. Y esta otra zona un poco más blanca corresponde a los núcleos caudados. Entonces miren cómo este equipo, cómo esta máquina tiene justamente esa capacidad para poder diferenciarte, ¿no?, entre caudado, tálamos y pedúnculos. No todas las máquinas tienen eso. En otras máquinas se va a ver hasta más claro inclusive. Entonces la capacidad que tiene tu equipo para decirte que estas estructuras son diferentes, anatómicamente también, ¿correcto? Es justamente lo que va a catalogar como un buen equipo, un equipo resolutivo o un equipo que no tiene muy buena resolución. Entonces, si ustedes van a su centro y comienzan a hacer una ecografía obstétrica y solamente ven un círculo negro o blanco, perdón, que es el cráneo, y por ahí una que otra estructura, quiere decir que tu ecógrafo no tiene muy buena resolución. Pero si tiene esa capacidad para poder diferenciar las zonas, como de esta manera, ahora sí, tú puedes decir, efectivamente, estamos con un ecógrafo que tiene muy buena resolución. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren cómo hemos ido, ¿no?, implementando, ¿cierto? Cómo hemos ido implementando todos estos conceptos, ¿no?, a la parte tanto física como a la práctica diaria. ¿Ok? Vamos a definir también algún glosario de términos, ¿ya? Porque hemos mencionado, ¿no? Yo no voy a poner en mi reporte, en mi informe ecográfico, se observa una imagen redonda y negra. No, esa no es la forma, ¿no? Cuando utilizamos imágenes médicas, necesitamos utilizar un léxico correcto. Y ese léxico correcto es que en ecografía, lo que se observa de aspecto de color negro se tiene que manejar como anecoico. ¿Ok? Ese es el nombre. Anecoico, exento de ecos. Cuando observamos una imagen, ¿no?, bien brillante, como la que vemos aquí, este es hueso, la cortical del hueso, el término que utilizamos es hiperecogénico. ¿Correcto? Esa es una línea hiperecogénica, que es el hueso. ¿Y esto qué tono le daríamos, doctores? ¿De qué aspecto se puede ver esta zona que estamos señalando aquí con el puntero? A ver, ¿qué tono sería? A ver. Hipoecogénico. Perfecto. ¿No? Esto no es ni muy negro ni muy blanco. Es un poco gris, ¿no? Entonces, esto se conoce como hipoecoico. Pero miren que entre lo hipoecoico hay algunas líneas hiperecogénicas.
Y ojo, que estos términos en muchas situaciones nos pueden ayudar bastante. Por ejemplo, el hígado, cuando nosotros evaluamos el hígado, normalmente este hígado tiene un patrón hipoecogénico. ¿Ya? Ya se los muestro por aquí. Vamos a buscar un hígado. Yo sé que hay algunos que todavía no se han familiarizado, pues, ¿no? Con las imágenes ecográficas, y a poco en los diferentes módulos que van a ir avanzando, van a ir viendo, pues, ¿no? Cada vez más imágenes. Por ejemplo, esto, miren, todo esto que vemos acá es el hígado, ¿no? Todo esto es parénquima hepático. Hay una masa, ¿no? Hiperecogénica en el interior, ¿ya? Que puede sugerir, puede ser un hemangioma, quizá. ¿Ok? ¿Correcto? El detalle es lo siguiente. El hígado normalmente se ve así, que sería hipoecoico, ¿no? Ese es su patrón característico del hígado, es mostrar un patrón hipoecoico, ¿ya? ¿Qué esperarían ustedes encontrar en un hígado graso? ¿Ok? En un hígado lleno de grasa, ¿no? Ya llegando a la fibrosis, ¿no? ¿Qué esperarían encontrar? Hiperecogenicidad. Claro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las enfermedades difusas, y esto en general, ¿eh? Esto en el páncreas, en el vaso, en la próstata, en el útero, en lo que fuese, cuando usted encuentra que el órgano aumentó su ecogenicidad, ¿no? Eso indica un estado fibrótico, ¿correcto? Que se ha vuelto un poco más duro, que se ha vuelto un poco más, digamos, difícil de ser atravesado por el ultrasonido. ¿Ok? Y las enfermedades crónicas generalmente tienden pues a fibrosar esos tejidos. Por lo tanto, no es raro encontrar que en una enfermedad crónica a veces uno detecte pues no un aumento de la ecogenicidad o inclusive hasta una heterogeneidad, ¿no? En cambio, en las alteraciones agudas, ¿correcto? Como por ejemplo una hepatitis, ¿no? Que algunas se pueden ver por ecografía. ¿Qué va a pasar con el hígado? El hígado se va a edematizar, va a llenarse de líquido, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucede con su aspecto, su ecogenicidad? Disminuye, ¿no? Entonces miren cómo la ecogenicidad de un órgano te va indicando ya cuando este está muy fibrótico y cuando este está muy edematizado. Por lo tanto, no solamente es de que ya yo sé que esto es ecogénico, esto es anecogénico, esto es hiper... No, tengo que ir entendiendo también que estos patrones que me van a mostrar los órganos en relación a su ecogenicidad pueden cambiar, ¿correcto? Entonces, no es normal que usted vea un hígado hiperecogénico y no es normal tampoco que vea un hígado muy hipoecogénico. Y tengo que tener ciertos patrones, como por ejemplo, una forma de estimar el patrón de ecogenicidad que tiene el hígado es compararlo con el vaso, ¿no? Se dice que el patrón de ecogenicidad del hígado y el vaso son isoecogénicos. ¿Ok? Ambos tienen la misma textura en condiciones normales. ¿Ya? En cambio, ¿no? El riñón, por ejemplo, tienen ecogenicidades, ¿correcto? Que son ligeramente menores a la del hígado. ¿Ok? Son ecogenicidades que son ligeramente menores a la del hígado.
Entonces, yo tengo que ir haciendo este tipo de comparaciones, ¿no? Yo tengo que observar cómo es el comportamiento que tiene, ¿no?, la ecogenicidad del hígado en relación con el riñón, la ecogenicidad del hígado en relación con el vaso, ¿no? Y dependiendo de esto, yo puedo ir asociando, ¿correcto? Puede ser un hígado graso, puede ser un patrón de cirrosis, ¿no? Puede ser un patrón de hepatitis, ¿no? Entonces, de esa manera podemos nosotros, ¿no?, estimar esa ecogenicidad, ¿correcto? Bien. ¿Qué más mencionábamos por acá? Bueno, estábamos con este glosario, ¿no?, de términos. Vamos a verlo aquí. Ahí está. Y debemos de recordar, por ejemplo, esto, miren. Hay lesiones que pueden ser definidas como isoecogénico, las cuales serán en relación al parénquima adyacente. Por ejemplo, aquí, ¿no?, puedo ver que la lesión que se ha detectado, digamos, en el interior del hígado, tiene la misma ecogenicidad que el parénquima que está alrededor. Entonces, ustedes van a ver cuando comiencen a desarrollar los diferentes módulos, que pueden encontrar algunas lesiones hepáticas, prostáticas, esplénicas, etc. ¿Ya? Y si esta es del mismo tono que el parénquima, debe ser mencionada como un carácter isoecogénico. ¿Ya? Entonces, si la lesión, por el contrario, ¿no?, es más blanca, más brillante, eso tiene que ser catalogado como hiperecogénico. Y ojo que estos términos se hablan en relación, pues, al parénquima que está adyacente, ¿no? Entonces uno puede decir, si es el hígado el que estás evaluando y encuentras un nódulo, un tumor blanco, eso tiene que ser catalogado como hiperecogénico. Si el tumor tiene la misma ecogenicidad que el hígado, isoecogénico. Si el tumor tiene una ecogenicidad menor, ¿correcto?, menor a la del parénquima hepático, será hipoecogénico. También puede tener a veces una textura heterogénea. Puede ser que la tumoración tenga zonas brillantes, blancas, o zonas oscuras también. Entonces es un carácter heterogéneo. ¿Y qué podrá indicar la heterogeneidad de algo? ¿No? Puede ser también que esté explicándonos sobre algunos cambios que se pudiesen dar. Por ejemplo, los quistes, ¿no? Los quistes se pueden infartar, se pueden infectar, se pueden complicar. Entonces, si yo veía en una paciente un quiste así, anecoico, con líquido totalmente, digamos, homogéneo, ¿no?, con su refuerzo acústico posterior, el paciente tiene un trauma y se rompe el quiste. Al romperse el quiste, ya no va a ser anecoico, va a ser heterogéneo, ¿cierto? Va a ser heterogéneo, ¿no? Los quistes pueden sufrir hemorragia, y esa hemorragia puede mostrarse con una heterogeneidad. Los quistes en el tiempo pueden calcificarse, como por ejemplo los quistes hidatídicos, ¿no? Se pueden calcificar. ¿Y cómo sé que el quiste se calcificó? Bueno, porque esta paciente vino a hacerse una ecografía a mi centro hace como 6 años atrás, y a nivel del segmento hepático 6 le encontré un quiste. Pero ahora, en ese segmento hepático 6, ya no veo el quiste, pero veo una calcificación que emite sombra acústica posterior. Ah, entonces, lo que pasó es que hubo una calcificación del quiste. ¿Se dan cuenta? Entonces, como todos esos cambios que pueden aparecer en los nódulos, uno los puede ir cuantificando en relación a su ecogenicidad y en relación a sus artefactos posteriores. Estos artefactos posteriores también son muy importantes de recordar. ¿Por qué? Porque si yo veo que detrás del nódulo hay un refuerzo del sonido, quiere decir que este se ve más blanco posterior a la lesión,
Esto me indica que la lesión es totalmente líquida o predominantemente líquida. En cambio, si detrás de la lesión yo no veo ningún artefacto posterior, esto generalmente me indica que es una lesión sólida. ¿Ok? Y si debajo de la lesión observo que hay sombra acústica, ¿eso qué me indica? Que se ha calcificado. ¿Correcto? Eso es una calcificación. ¿Todas las calcificaciones darán sombra acústica posterior? La respuesta es generalmente sí, ¿no? Un cálculo en la vesícula te dará sombra acústica. Un cálculo en los riñones te dará sombra acústica. Todos los líquidos te darán refuerzo acústico. Generalmente también, ¿no? Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Todos los quistes serán siempre anecoicos? ¿Qué opinan? ¿Todas las lesiones quísticas serán siempre anecoicas? ¿Qué opinan? A ver. A ver, ¿qué opinan? ¿Todas las lesiones quísticas se ven anecoicas? No. No, porque pueden tener contenido adentro. Perfecto. Perfecto. ¿No? Muy bien. Hay algunas lesiones quísticas que pueden tener contenido. Y al tener contenido, al tener detritus, al tener ecos en suspensión, ¿no? Ya dejan de ser anecoicos y pueden verse hipoecoicos. Inclusive, algunas lesiones líquidas pueden verse así, hiperecogénicas, ¿no? Por ejemplo, un hematoma agudo, ¿no? Muy reciente, si tú le pones el transductor vas a ver una colección hiperecogénica generalmente. Porque ustedes saben que los hematomas, por ejemplo, sufren un fenómeno, ¿no? De organización, ¿no? Licuefacción, resolución, ¿no? Hay fases del hematoma. Entonces, dependiendo de la fase en la que te encuentres, verás, pues, ¿no? Una imagen blanca, gris o anecoica, hiperecogénica, hipoecoica o anecoica. ¿No? Entonces, la densidad de la estructura no te indica la naturaleza de la lesión, si es quística o si es sólida. Ojo, ¿eh? Porque hay un error que se comete con bastante frecuencia, ¿no? Que uno ve algo hiperecogénico, así un nódulo hiperecogénico, y uno dice, ya, ese es un tumor sólido. Mentira. Puede ser una colección hemática aguda. ¿Ok? ¿Qué es lo que te va a definir su solidez? El artefacto posterior. Si no tiene nada debajo, es porque efectivamente es un tumor sólido. O si tiene sombra acústica, es un tumor sólido. Pero si tú observas que debajo de esa imagen hiperecogénica hay un refuerzo, entonces esto es líquido, ¿ok? Agudo, ¿no? Ese es como un hematoma agudo, por eso te está dando refuerzo acústico posterior. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar, doctores? Que el artefacto que muestre la lesión es la que te va a indicar qué naturaleza tiene. Si es una naturaleza totalmente sólida o es una naturaleza líquida. No se dejen llevar por la imagen que les está mostrando, por su ecogenicidad que tiene. ¿Ya? Si es anecoico, esto es líquido en cualquier lugar, pues, ¿no? Si es anecoico, es líquido. O sea, no puede haber un tumor sólido y que se vea anecoico, ¿no? Eso no existe, eso no pasa, ¿correcto?
Pero si es hiperecoico, si es hipoecoico, si es isoecoico, si es heterogéneo, ten cuidado, porque eso puede ser líquido o puede ser sólido. Lo que te indicará exactamente qué naturaleza tiene será el artefacto posterior. ¿Ok? Será el artefacto posterior. ¿Bien? Bien. Entonces, ese era un glosario de términos, pues, que tenemos nosotros que recordar. Y por acá les voy a mostrar, ya para ir terminando, algunas de estas lecciones. Por ejemplo, ¿no? Miren. Estoy evaluando hígado, ¿ok? Estoy evaluando hígado y observamos un nódulo. ¿Cómo lo definiríamos? ¿Qué ecogenicidad tiene? ¿Sería un nódulo? A ver, ¿me ayudan con eso? Hiperecogénico. Perfecto. Es un nódulo hiperecogénico. ¿Ya? Es un nódulo hiperecogénico. Pregunta. ¿Es un nódulo sólido o es un nódulo líquido? A ver. ¿Qué opinas? Sólido. 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 Excelente. Excelente, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? A Porque ver. no tiene refuerzo, no tiene No tiene refuerzo esfuerzo acústico. Ajá. Bien. Porque no tiene refuerzo acústico posterior. ¿Tiene sombra? No, tampoco no tiene sombra. No tiene nada en realidad. Detrás de la lesión no veo nada. Entonces, si no tiene nada, hemos dicho que es sólido. ¿Correcto? Es sólido. ¿No? Es una lesión sólida. ¿Ok? En cambio, si nosotros observamos que detrás de esa imagen te da un refuerzo, ojo que es una lesión que generalmente tiene predominancia de líquido. ¿Ya? Tiene predominancia de líquido. Ahora, esta imagen que vemos aquí. ¿Ok? Esta imagen que vemos aquí. ¿De qué manera la podríamos definir? Es una estructura redonda. ¿Su contenido interno qué tiene? ¿Cómo se define? Quística con contenido líquido y refuerzo posterior. Contenido anecoico Ya. y con Claro. refuerzo posterior. Es una imagen líquida porque puedo ver que detrás de esto hay un reforzamiento del sonido. ¿Cierto? Podemos ver que detrás de esta imagen redonda, que se comporta prioritariamente como una imagen anecoica, ¿no? Como que por ahí tiene algunos ecos, ¿eh? Ojo, cuidado con eso. Pero nos está mostrando un refuerzo acústico. ¿A qué corresponde? Es un corte transversal de este vaso que vemos aquí. Este es un vaso, esta es una arteria. Entonces, esta es una arteria en vista longitudinal, ¿no? Al girar el transductor a un corte transversal, esta es la vista transversal de la arteria. ¿Cómo sé que es arteria? ¿Cómo sé que es líquido? Porque me está mostrando, ¿cierto? Un reforzamiento acústico. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien, entonces esa pues es la idea, ¿no? Y ya para ir terminando, ¿no? Tendríamos ciertos puntos clave, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entender cómo un haz de ultrasonido produce una imagen. Eso ya lo hemos mencionado, ¿no? ¿Cómo el haz de ultrasonido produce una imagen? Bueno, para empezar, la máquina, el ecógrafo, está conectado a la señal eléctrica, ¿no? La señal eléctrica envía una señal pues a la estructura que está en el interior de los transductores, que pueden ser los cristales, ¿ok?
que ya hemos dicho que hay de diferentes tipos, ¿no? Y una vez que llega esto a los cristales, estos sufren un fenómeno de excitación, como que se dilatan y se contraen estos materiales, y convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Esa energía mecánica es la que va a interactuar con los tejidos del paciente, y dependiendo de la densidad que pueda, ¿correcto? Dependiendo de la densidad que pueda tener el tejido, algunos van a rebotar rápidamente y algunos van a rebotar, digamos, se van a demorar un poco más. Esto nuevamente va a ser llevado al transductor y nuevamente se va a convertir de energía mecánica en energía eléctrica, para posteriormente ser llevado a la pantalla, ¿no? Presentado en una escala de grises, ¿correcto? Presentado en una escala de grises. Los artefactos, ¿no? ¿Qué artefactos hemos conocido el día de hoy? Hemos conocido artefactos como la sombra acústica. La sombra acústica es un artefacto que se produce generalmente en estructuras con alta impedancia, ¿no? Con alta impedancia acústica, como por ejemplo los huesos, ¿no? Hemos dicho que el hueso tiene una alta impedancia acústica, o estructuras muy fibróticas, ¿no? Estructuras fibrosadas generarán ese artefacto de sombra. Por ejemplo, miren, este es un nódulo, ¿no? Es un nódulo que diríamos tiene una ecogenicidad heterogénea, ¿no? Es un nódulo heterogéneo. Y en el interior del nódulo podemos ver sombras acústicas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este nódulo hay zonas calcificadas, zonas muy densas, donde el haz de ultrasonido llega y automáticamente rebota. No lo puede atravesar. Entonces, ¿cómo sé que no lo puede atravesar? Porque hay zonas que muestran sombra acústica posterior. Entonces, se ha perdido la señal. Acá yo ya no tengo información, porque como no lo puede atravesar, entonces no sé qué hay detrás de eso. ¿Ya? En cambio, el refuerzo acústico, ¿ok? El refuerzo acústico se da en estructuras que son predominantemente líquidas, donde el haz de ultrasonido no tiene dificultad para poder atravesarlas, y al contrario, la parte posterior a esas lesiones se refuerza, se vuelve mucho más blanca. Entonces, el refuerzo acústico es un artefacto que se observa en las estructuras líquidas. ¿Ok? Por ejemplo, la vesícula biliar, la vejiga, los quistes, los vasos, te darán un refuerzo acústico. Y otro artefacto que también vemos mucho en la práctica diaria es la reverberación, ¿no? En el cual existen múltiples ecos paralelos que pueden dar como el signo de un anillo, le llaman algunos, ¿no? Es altamente reflectante. ¿Qué significa? Que vas a encontrar dos interfaces muy distintas en un medio. Por ejemplo, ¿cuál es la estructura, esto para los que ya hacen ecografía? ¿Cuál es el órgano o la estructura que tiende a mostrarnos reverberancia? A ver. ¿Cuál es ese órgano o estructura que tiende a mostrarnos reverberancia con mucha frecuencia, ¿no? A ver. El hígado. El hígado, Los intestinos. no mucho. Hay otra estructura que muestra siempre reverberancia. ¿Mi pulmón? Claro, por ejemplo, ¿no? La reverberancia es un artefacto que muestran los pulmones por su alto contenido, pues, de aire. Otra estructura son los intestinos, ¿no? Cuando evaluamos los intestinos, si usted coloca el transductor encima del intestino del paciente, va a haber reverberancia. ¿Cómo es la reverberancia? Se ve como estructuras así, como líneas paralelas, una tras otra, así, líneas paralelas una tras otra, ¿no? Esas líneas paralelas una tras otra, esas son reverberancias.
¿Dónde se observa? En estructuras que tienen una densidad muy distinta. Por ejemplo, en el intestino, que encontramos aire y líquido. Al haber aire y líquido, se forma pues como unas estructuras altamente reflectantes, ¿no? La reverberación se puede ver también en cuerpos extraños. A veces en algunos cuerpos que tengan metal y líquido, por ejemplo, ¿no? Las agujas de intervención o de que se utilizan para guías ecográficas muestran a veces reverberancia. Los dispositivos intrauterinos pueden mostrar también reverberancia, ¿no? Entonces no se olviden, lo que es bien denso, bien calcificado, sombra. Lo que es líquido, poco denso, refuerzo. Y lo que puede mostrar una variedad de estas dos, muy denso y poco denso en un mismo lugar, generalmente nos marca reverberancias. Aire con líquido, por ejemplo, metales con líquido, ¿no? Etcétera, ¿ya? Y una característica pues bastante frecuente es que el aire nos muestre reverberancia. Es por eso que en los pulmones vemos reverberancia. A veces estamos evaluando una ecografía de abdomen, estamos viendo vías biliares y encontramos que de las vías biliares sale una reverberancia y podríamos estar ante una aerobilia, ¿no? Entonces estos artefactos, miren que no son en realidad tanto un problema, sino muchas veces nos van a ayudar a conocer la naturaleza que tiene la lesión o la estructura que estamos evaluando, ¿no? Y con esto termino. Por ejemplo, el cáncer, ¿no? ¿Qué comportamiento tiene? ¿Tiende a ser blando o tiende a ser duro? A ver, ¿qué opinan? Un nódulo maligno, ¿no? Un proceso neoproliferativo. ¿Tiende a ser una tumoración blanda o tiende a ser una tumoración dura? Una tumoración Tumoración dura. dura. Dura, doctor. ¿Cierto? Cuando nos dicen a nosotros, a ver, palpa, ¿ok? Pétrea, no se mueve mucho, no duele al inicio, bordes irregulares, ¿cierto? Y eso se puede expresar con la ecografía, que cuando yo encuentro un nódulo y este nódulo atenúa el haz de ultrasonido, o sea, me da una sombra, eso es sospechoso, ¿cierto? Eso es un nódulo sospechoso. En mama, por ejemplo, ¿no? En mama, cuando yo encuentro una tumoración y esta tumoración emite sombra acústica, cuidado, ¿no? Cuidado, porque esto es un cáncer hasta demostrar lo contrario. Esa paciente tiene que ir a biopsia, de todas maneras. ¿Ok? Muy bien. Bueno, doctores, dejo ahí el chat unos minutos por si es que alguien tiene alguna pregunta. ¿Ok? Yo creo que hemos desarrollado lo necesario para esta primera clase del módulo que tenemos de física y generalidades. Le cedo la palabra a Iván, ¿ok? Para ya ver si es que tenemos por ahí alguna pregunta, alguna consulta. Muy bien. Creo que no hay preguntas entonces. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Algo que quieran que se repita? Perfecto. Por acá el doctor Díaz nos pregunta, ¿no? ¿Cómo reconocer un equipo de alta gama? Bueno,
primero es la capacidad resolutiva que ésta pueda tener, ¿cierto? Como les decía, ¿no? Mientras más fácil, ¿correcto? ¿No? Mientras más fácil sea la capacidad para poder reconocer estructuras, ¿no? Que puedan estar muy juntas como distintas, eso me indicará un equipo de alta gama. Por ejemplo, cuando yo le pongo el transductor lineal a nivel de la muñeca y usted puede ver muy claramente los tendones, los ligamentos, los nervios, ese es un equipo de alta gama, ¿correcto? Porque transductores lineales usted lo puede encontrar en equipos de gama baja como en equipos de gama alta. ¿Pero qué se diferencia? Esa capacidad de resolución que pueda tener. Por ejemplo, cuando hablamos de un transductor para hacer 4D, para hacer volumetría, se dice que un buen transductor, ¿no? Que te permita un cálculo volumétrico eficiente, tiene que tener una matriz con más de 1000 elementos. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿No? Con más de 1000 elementos. Millones de canales. La verdad es de que no he visto transductores con millones. ¿Ah? Lo que yo generalmente he visto en la práctica es que los transductores pueden tener 128 elementos, 256 elementos, 512 elementos. Hoy en día matrices que puedan tener más de 1000 elementos. ¿Cómo me puedo fijar fácilmente? Obviamente esto va a estar en las pautas del ecógrafo que usted ha comprado, o debería de estar. Pero algo que usted se puede fijar, por ejemplo, es en estos pines, ¿no? Los pines que tiene el cabezal del transductor, ¿no? No todos son la misma cantidad. Hay transductores, como le digo, que usted puede contar y puede decir, ah, mire, este es de 128, o este es de 256, o este es de 512. Mientras mayor sea la cantidad de pines que tenga pues su cabezal del transductor, obviamente será un equipo con una mayor resolución. Entonces es una forma quizá práctica, ¿no? En la cual usted puede identificar a veces, ¿no? La cantidad de elementos con la que pueda tener un transductor, doctor Díaz. ¿Ya? Ok, bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Primero, felicitarlos, ¿correcto? Es un grupo bastante dinámico, ¿no? Muy buenas respuestas, ¿no? Sobre todo. Así que esperemos seguir con la misma, ¿no? Con la misma forma dinámica de participar y nos estaríamos viendo pues en todo caso ya el día de mañana para continuar con la segunda parte de generalidades, ¿no? De la ecografía. ¿Ok? ¿Estás, Iván, por ahí para hacerte la palabra? Sí, profesor Franco, estoy acá. Ya, perfecto. Entonces yo creo que ya damos por terminada la charla del día de hoy. Nos estamos viendo igual el día de mañana a la misma hora. Sí, muchísimas gracias nuevamente. Agradecerle a nombre de la Universidad Nacional Siglo XX, la Unidad de Posgrado y Formación desde Potosí, y agradecer a todos los participantes. Como han visto, hemos dado inicio a esta nueva versión de la maestría en ecografía. Entonces, nos estaríamos viendo el día de mañana en el mismo horario. El enlace es el mismo para los 3 días, pero igual vamos a volver a enviar con la fecha actualizada. Entonces, profesor Franco Bianchi, muchísimas gracias. Buenas noches, hasta mañana. Gracias a todos, gracias a todos. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. Con su permiso, voy a finalizar su.